capítulo que leímos el día de hoy, habla lo contrario a los sabios, habla mucho, lo contrario a ser sabio. En el capítulo que consideramos sobre el que anda con sabios, sabio será. Hay un capítulo donde consideramos ese versículo en especial, el que anda con sabios, sabio será. Pues aquí habla así exactamente lo contrario. Pues el que anda con necios, es decir, el que camina, aún el justo, aún habla del justo que camina por su pensamiento. No solamente está hablando de la necedad, de la insensatez, para que alguien reciba la salvación, debe salir de ese camino, de la insensatez, de la necedad, es decir, de la religiosidad. Debe salir de ese camino. Pero no solamente está hablando así para los impíos, sino también está hablando en el versículo 20, no sé si se dieron cuenta, que habla de los justos. Vamos a considerar ese versículo, el versículo 20. Proverbios capítulo 15, versículo 20. Dice, el hijo sabio alegra al padre. Bueno, el hijo sabio alegra al padre. Cuando dice el hijo sabio alegra a su padre, muchas personas cuando leen el libro de Proverbios lo leen únicamente como si fueran consejos, consejos para que a la gente le fuera bien en su propio camino, pero no es así. Porque el camino de nosotros, el camino de todo ser humano es torcido. Así es el camino de todo ser humano. Un camino torcido, un camino errado. Pero las personas, sin saber eso, las personas desconociendo que bíblicamente todos nosotros estábamos descarriados como ovejas, que cada uno de nosotros, ¿cómo había estado viviendo? Por su camino. Las personas pensaban en modo natural, todo ser humano piensa en modo natural. ¿Cómo se piensa? Que somos hijos de Dios. Todo el mundo, ¿cómo piensa? Que estamos con Dios, que Dios está con nosotros. Así todo el mundo piensa así, ¿no? Miramos en Génesis 39, versículo 2, versículo 21, versículo 23, aparece Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Muy importante, ¿no? Muy valioso lo que dice esos tres versículos que acabamos de mencionar. Jehová estaba con José. El ser humano piensa en modo natural. En modo natural es sin conocer la palabra de Dios. En modo natural es con lo que a nuestro corazón nos diga, con lo que nuestro pensamiento nos diga. El ser humano piensa así, de esa manera, que está Dios con él. Todo ser humano piensa así, todo ser humano piensa de esa manera. Y cuando se les pregunta por Dios, dicen, pues todos somos hijos de Dios. ¿Quién no es hijo de Dios? ¿Quién no camina con Dios así? Eso es el ser humano en modo natural. Pero bíblicamente estábamos andando por nuestro propio camino. Todo ser humano estaba andando en sentido contrario al camino de Dios. Por camino derecho, no por camino torcido. Aquí también, en este capítulo que leímos el día de hoy, se habla mucho del camino. Se habla así del camino. El ser humano piensa que ya está con Dios, pero solamente cuando alguien recibe la salvación se da cuenta, he sido enemigo de Dios. ¿En qué momento se puede dar cuenta? Cuando recibe la salvación. Antes, no. Solo cuando recibe la salvación bíblicamente. No cuando recibe la salvación, según algunas, como enseña la gran mayoría de las que se conocen como iglesias, que las enseñan que las personas ya están con Dios, que las personas ya son hijos de Dios, todos son hijos de Dios, todo el mundo es hijo, pero bíblicamente es al revés, todo el mundo es hijo del diablo. Y son muy pocos los que logran hallar esa puerta, ese camino estrecho, esa puerta angosta, ese que lleva a la vida eterna. Así dice Mateo capítulo 7, versículo 14, de la puerta estrecha. Dice, pocos son los que la hallan. Ese camino, esa puerta hacia dónde lleva a la vida. Pero ¿qué dice? Pocos son los que la hallan. ¿Muchos? No, pocos son los que la hallan. ¿Qué significa entonces con los demás, con los que no la hallan? Si no la hallan, si no hallan la puerta que lleva a la vida, significa están muertos. Bíblicamente, ser pecador es ser hijo del diablo, es estar muerto. Cuando Dios dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, se estaba refiriendo, ya no va a tener nada que ver con la vida. En ese momento usted va a quedar 100% con la muerte. ¿Quién es el del imperio de la muerte? ¿Dios o Satanás? Satanás.
Quedar muerto significa quedar en las manos de Satanás. Eso que estamos diciendo es contrario a lo que se suele pensar en modo natural. Por eso lo que aquí se explica a muchas personas les causa dolor, por dentro les causa algo, les mueve no emociones favorables, sino por el contrario, les mueve todo la maldad, remueve así la maldad, la oscuridad que hay dentro del ser humano. Y al ser humano no le gusta, porque el ser humano está acostumbrado a todo lo que lo coloque bien, en buena posición. Cuando yo estaba en esta ciudad, así, cuando recibí la salvación, viviendo allá en Medellín, recuerdo que en algún tiempo, aún siendo, había recibido ya la salvación, había recibido la salvación y entonces el pastor le dijo a los evangelistas que estaban encargados de la iglesia en esa ciudad, les dijo que me dijeran que me fuera a vivir a la iglesia. Entonces, mis primeros años después de haber recibido la salvación, viví con los cuidados de la iglesia. Entonces llegué a vivir así aproximadamente un año continuo. Al estar viviendo en la iglesia, ¿qué cosa se multiplicó? Antes, ¿cómo estaba escuchando la palabra? Miércoles, domingos. Así escuchaba la palabra. Y de resto, ¿cómo andaba? En la biblioteca. Así, ese era como mi vida, así como el camino que estaba llevando. Aún siendo salvo, pero todavía tenía mi propio camino. Pero cuando ya empecé a vivir en la iglesia, ¿qué empecé a experimentar todos los días? Por la mañana, todos los días tenía la hora piadosa. No sé si sepan, ya algunos hermanos ya saben qué es, algunos hermanos no la han experimentado. Todos los días nosotros recibimos la palabra. Jesús dijo, cuando nos enseñó en la oración, cómo debemos orar, qué corazón debemos tener para hablar con Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Lo más importante para un justo, todos los días, tener ese pan. Jesús mismo, la misma Biblia habla de que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre. Así dice la palabra, ¿no? Jesús lo citó, estando en las Escrituras, pero Jesús lo citó. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Satanás quería engañar a nuestro Señor Jesucristo, tuvo que citarle así las Escrituras. ¿Qué cosa es tan importante en las Escrituras? Todos los días debemos recibir pan. Todos los días es una oportunidad para que Satanás nos engañe. ¿Qué significa? Todos los días es una gracia el poder acercarnos a su palabra. Todos los días necesitamos hacer contraataque. Todos los días necesitamos contraatacar. No sé si han visto en un partido de pronto de tenis o de ping-pong, de tenis, cuando una persona le pega con la raqueta, ¿qué tiene que hacer el otro para no perder? Para no perder, tiene que devolver esa pelota. Eso es hacer contraataque. Si nos fijamos, todos los deportes tienen esa característica, en la característica de no perder, para no perder, para no ser, para que el enemigo. En los deportes se grafica de una manera, de pronto pues, humana, ¿no? De una manera ya humana, pero se grafica la enemistad. Entonces, uno tiene camiseta roja, el otro tiene camiseta azul. Es decir, son enemigos. El uno va en un sentido, el otro va en sentido opuesto. Entonces, casi todos los deportes tienen esa característica. Algunos de pronto no son tan así, pero la mayoría son en ese sentido, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, el deporte del tenis, ¿no? Cuando uno le pega, el otro, para no perder, tiene que pegarle en sentido contrario. Uno manda la pelota para allá, el otro la tiene que mandar para allá. ¿Quién pierde? El que deja que esa pelota caiga en su terreno. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, que el corazón de nosotros, ¿cómo es? Engañoso, perverso. ¿Qué dicen los dos versículos siguientes? Bueno, primero dice, ¿quién lo conocerá? Dios que escudriña los corazones. Dios conoce el corazón de nosotros. Por eso Jesús no necesitaba que nadie le diera testimonio de nosotros, porque Él sabía quiénes éramos nosotros. Pero ¿qué dice el versículo siguiente? El 11. Lo leímos hace poco lo consideramos como el versículo del día. Dice que así como la perdiz que cubre lo que no puso,
La perdiz, esa ave que cubre unos huevos que de esos huevos que están ahí, ella no puso. Hay uno que ella no puso. Solo hay un huevo que ella no puso que está ahí. Entonces, cuando ella los cubre, la perdiz, resulta que hay uno que sale más rápido, que nace más rápido. ¿Cuál es? Ese huevo que ella no puso, pero ella no se dio cuenta. Ella está cubriendo lo que no puso. Ese huevo es de un ave que se llama cuco. Bueno, se llama, en inglés es cuckoo. Si han visto las películas norteamericanas así antiguamente, cuando veían Tony y Jerry, que había un reloj, siempre un reloj, en la sala siempre había un reloj. Y ese reloj cuando llegaba a cierta hora, normalmente a las 12, entonces se abría una puerta y sale un ave de esa, como una, o sea, sale como una rampa, en esa rampa está un ave y esa ave hace cucu, cucu y vuelve y se esconde. Bueno, eso lo mostraban en caricaturas a blanco y negro. Muchas veces salía ese reloj donde salía un ave cucu, cucu y se escondía. Así, esa ave se llama así, cuco. Bueno, en español se llama cuco, pero en inglés es cuckoo, por el sonido que hace, cucu, cucu. Entonces, esa ave, esa ave es muy astuta. La astucia de quién es bíblicamente, el astuto quién es, Satanás es astuto. Entonces, esa ave, el cuco, coloca un huevo en el nido de la perdiz. La perdiz, cuando llega, ve los huevos, pero el cucu a veces saca un huevo y deja el de él y bota el huevo. Entonces, cuando la perdiz llega, ve los huevos y los está empollando. Pero el del cuco nace primero, sale primero. Y sale, y así con los ojos, cuando recién salen de la cáscara las aves, los ojos son sellados, no pueden abrir todavía los ojos y no tienen plumas y la piel es muy delgadita, se les ven las venas. No sé si han visto aves así recién nacidas. Bueno, este cuco, digámoslo en español, no, en inglés, cuco, pero en español, cuco, este cuco con la espalda, siendo un feto, es como un feto, siendo así como un feto, así y sin poder ver con la espalda, empieza a empujar los otros huevos y los saca del nido, los bota. Es decir, los verdaderos, lo que era verdadero de la perdiz, lo bota. ¿Y qué hace esta ave? Resulta quedando sola en el nido. Digamos, habían 4 huevos, botó los otros 3. Él nació primero. Si alguien llega a nacer, porque a veces logran hacer otro casi al tiempo que el cuco, cuando logran hacer otro, así siendo un feto, lo ataca, lo mata y si de pronto no lo está atacando, con la misma espalda, lo saca también con la espalda, se agacha para que el otro, como su hermanito, por decirlo de alguna manera, se le acueste encima, porque ellos buscan calor. Y cuando se le acuesta encima, empieza a levantarse y lo saca del nido. Hay documentales, yo los invito a que vean esos documentales, escriban. No aparece en español, pero escriban así, cucu, escriban así, cucu en inglés, cucu, escriban la historia del cuco, escríbanlo en inglés. Y van a ver cómo hay muchos documentales donde muestran eso. A eso se refiere la Biblia en Jeremías 17, versículo 11. Como la perdiz que cubre lo que no puso, así es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de su vida las perderá y en la postrimería será insensato. Bueno, ese versículo lo pueden leer, lo pueden mirar ese versículo. Hace poquito lo consideramos, ¿no? Hicimos un video corto, el video del día de hoy, así, el versículo del día de hoy fue, hace la semana pasada, fue ese. Entonces, así en la insensatez. Cuando el ser humano confía en sí mismo, confía en lo que le parece, esa persona, aún siendo salvo, está viviendo insensatamente. Ya miramos ahorita qué dice el versículo 20. Miremos qué dice el versículo 21. Dice el versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Así dice, ¿no? Mas el entendido endereza sus pasos. Entonces, cuando en el caso
que tuve el privilegio estando en Medellín de estar escuchando todos los días palabra, todos los días estaba escuchando palabra, todos los días estaba recibiendo ese pan de cada día. Pero hay un pequeño pero, sí hubo un pero. En los primeros años de mi vida de creencia sucedió un pequeño pero. Resulta que todavía tenía escondido así ese huevo del cuco, ese huevo del diablo, ese pensamiento del diablo todavía estaba en mí de querer seguir el camino que yo tenía antes de ser salvo. Yo quería tener, antes de recibir la salvación, yo iba por mi camino. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Yo iba por mi camino y yo no le veía ningún problema a mi camino. Entonces, cuando recibí la salvación, todavía había un huevo de esos, un pensamiento de esos estaba en mí. Y había un barrio que a mí me gustaba mucho de Medellín y en ese barrio estaba la biblioteca más grande y más bonita que yo había conocido. Había conocido muchas bibliotecas. Cuando viví en Bucaramanga, allá había una biblioteca donde también me la pasaba mucho tiempo. Pero cuando llegué a Medellín, así cuando viví en Medellín, yo quería esa biblioteca, quería vivir en ese barrio, porque miraba la programación de esa biblioteca y era una programación cultural muy bonita. Ese era mi camino, ese era el camino que llevaba antes de recibir la salvación. Entonces, yo no le veía nada malo. ¿Qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo ver cinearte? ¿Qué tiene de malo así muchas cosas, no? Entonces, yo mantenía, cada que tenía un tiempito libre, iba a ese barrio. Pero resulta que me fui a vivir. Me salí de la iglesia y me fui a vivir a ese barrio. Cuando me fui, me despedí de los evangelistas y les dije que no se preocuparan, que yo iba a seguir yendo a la hora piadosa. Así les dije. Pero resulta que pasó un día y no fui. El primer día que amanecí allá en mi nueva habitación, en ese barrio que yo tanto quería. Pasó otro día que sí fui, pero después no fui. Luego llegó, yo era el que cantaba las alabanzas. En la iglesia en Medellín me habían dado ese privilegio de poder cantar los himnos. Yo era el que cantaba los himnos. Pero entonces llegó el primer miércoles que falté. Primer miércoles que falté a la iglesia. Yo estaba ya en ese barrio que yo quería. Ese barrio se llama Lleras, el barrio Lleras. Yo estaba en ese barrio y llegó la noche y preciso para esa noche, habían programado una película de cinearte que yo siempre había querido ver. Entonces cuando yo estaba esperando que llegara la hora para ver esa película, la iban a proyectar ¿a qué hora? A las 7 de la noche. Entonces, cuando llegaron las 7 de la noche, yo estaba en primera fila para ver esa película, vi la película, yo estaba muy feliz y me fui ya a mi habitación. Cuando me fui a mi habitación pensé, pero ya van a ser las 9, faltaban como 5 minutos para las 9 de la noche y pensé, ¿qué hago más? ¿Será que camino por el barrio? ¿Será que hago esto? ¿Será así? Estaba pensando así cuando me acordé, hoy es miércoles. Primer día en todo el tiempo que yo estuve en Medellín, primer miércoles que faltaba a la iglesia. Es decir, ¿quién tuvo que cantar los himnos? Pues imagino que el mismo predicador tuvo que cantar los himnos, porque yo no fui. Entonces, claro, después me preguntaron que si estaba bien, que qué me pasaba. Hoy, por ejemplo, empecé tarde, no sé si se dieron cuenta. Hoy así empezamos 5 minutos tarde. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Así. Entonces, no, yo no sé, me pasó esto, les conté. Después llegó un domingo, primer domingo que falté. En total, yo resulté alejándome. Llegó el momento que yo no iba ni domingos, ni miércoles. Ese pensamiento, ese huevo que puso el cuco, que era parte de mi camino. Yo estaba empollando algo que yo no había puesto. Yo estaba empollando algo que parecía que era mi pensamiento, como el cuco. El cuco, como la perdiz que cubre lo que no puso. Jeremías 17:11. Así yo estaba empollando algo que yo no había puesto. Pero yo no le veía lo malo. Yo le veía, pues se veía muy bien, se veía excelente. Pero cuando me di cuenta, yo duré 2 meses totalmente alejado de la iglesia, aún viviendo en la misma ciudad donde estaba la iglesia. ¿Cómo dice aquí? Leámoslo nuevamente. Dice, el versículo 20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre.
Sabemos la Biblia está escrita en un lenguaje espiritual. Cuando dice aquí, cuando habla de el Hijo y el Padre, está hablando el justo, el que tiene a Dios por Padre. En ese sentido está hablando. Yo pensé que era un consejo para los padres y los hijos. No, no es un consejo para el camino de los seres humanos, no. El ser humano, en modo natural, cuando no tiene la salvación, mira la Biblia, ¿cómo la mira? Como si fueran consejos para su propia vida. No es así. Cuando nosotros sabemos realmente nuestra condición, nuestra posición, lo que realmente somos, ese camino que yo tenía, ese era un huevito que me había puesto en mi nido, una ave extraña. Eso que yo estaba empollando era para destruir, solo quería matar, hurtar, matar y destruir. Eso es lo que hace el cuco. Desde que nace, lo único que hace es eso, destruir, 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 y le roba la vida a la perdiz. Le quita toda la vida, le quita toda su energía. La perdiz desperdicia su vida únicamente alimentando a ese cuco. Miren los documentales, les queda de tarea, miren documentales del cuco. Si quieren me preguntan por el interno, o si quieren al grupo les mando videos, pero están en inglés, ¿no? Son videos en inglés, pero ahí pueden ver en detalle lo que hace ese cuco desde que nace, ¿no? El pensamiento de Satanás. ¿Qué dice acá? Ese mismo versículo dice, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Bueno, hago una pregunta, ya para terminar, pues ya nos acabó el tiempo, pero ya para terminar. Como cuando habla del Hijo y el Padre, está hablando del justo, el que tiene a Dios por Padre es justo. Bíblicamente, no cualquiera tiene a Dios por Padre. Bíblicamente, solo el que alcanza la justicia de Dios, el que es justo, esa persona tiene a Dios por Padre. Entonces, cuando está hablando acá, la siguiente parte de ese versículo, el versículo 20, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Cuál es la necedad para un justo? Hago esta pregunta. ¿Cuál es la necedad para un justo? Hago la pregunta. No sé si se dieron cuenta ya el lenguaje espiritual que estás con la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia. ¿Qué es lo que dice acá? Mas el hombre necio menosprecia a su madre. El Padre es Dios. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dios preparó la iglesia. Dijo nuestro Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. La frase más hermosa, edificaré mi iglesia. La iglesia, vamos a ver, si vemos con nuestros ojos humanos, pues vamos a ver defectos, vamos a ver errores, vamos a ver cosas que no nos gustan. Si vemos con nuestros ojos. Pero si vemos con los ojos espirituales, ¿qué vamos a ver? El pan de cada día. ¿Qué vamos a ver? El pan de cada día. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué es importante para un justo? Recibir cada día el pan. Pero el justo que menosprecia la iglesia, ¿qué es lo que va a recibir ese justo? Pensamientos. ¿Quién maneja los pensamientos? ¿Quién va a poner esos huevitos para que la perdiz pierda su vida? Aún siendo salvo, es un necio. Está hablando del necio que es salvo, que es justo. Esto que está escrito en este capítulo, así estos caminos alternos que muestra a un Satanás, cuando dice la Biblia que anda buscando como león rugiente a quien devorar, anda buscando cómo destruir la vida del justo. Ya no le puede quitar la salvación, ya no la puede quitar. Pero entonces, ¿qué pretende hacer? Que sea inútil. Que cuando vaya a predicar, hagan qué cosa. Hago una pregunta, ya otra pregunta para terminar. En la Biblia se habla de alguien que cuando predicaba se burlaban de él. Cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, Él hablaba sabiduría. Pero ¿qué hacían las personas que estaban alrededor de Él? Se enfurecían. Cuando una persona anuncia el Evangelio, se enfurecen contra la persona que está anunciando el Evangelio. Pero hay justos que cuando predican, las personas se burlan. No sé si se acuerdan el nombre de un justo que en la Biblia representa aquel justo que cuando va a predicar se van a burlar de él. No sé si se acuerdan cuál es ese justo del cual se van a burlar. ¿Qué tipo de justo es? En la Biblia aparece. ¿Alguien se acuerda? ¿De Pedro se burlaron? ¿Cuándo se burlaban de Pedro? ¿Que Pedro iba a predicar y se burlaban de él? No. Hay un justo en la Biblia que la Biblia dice
que es justo. Y la Biblia le pone ese título, justo. ¿De Esteban se burlaban? No, con Esteban pasó lo mismo que con nuestro Señor Jesucristo. Crujían los dientes. Cuando Esteban habló, ellos sentían rabia contra nuestro Señor Jesucristo, contra Esteban. Lot, lo escribió la hermana Carla. Cuando Lot quiso predicarle a los que iban a ser esposos de sus hijas, eran prometidos, los prometidos de sus hijas, ellos se burlaron de Lot. Cuando un justo está lejos de la iglesia, en el momento que va a predicar, ¿qué reacción va a recibir? Se van a burlar de él. Ese es el justo necio, el justo que vive como necio, Lot, como lo escribió bien la hermana Carla. El justo que vive como necio menosprecia la iglesia y cuando predica se van a burlar de él. Se van a burlar. Nuestro Señor Jesucristo, menos mal que nombraron a Esteban. Esteban, igual que nuestro Señor Jesucristo, cuando predicaba Esteban, la gente sentía odio contra Esteban. Dice que crujían los dientes y se tapaban los oídos, no querían oír. Pero ¿de quién se burlan? Del justo que menosprecia a su madre. Ya sabemos a ese lenguaje espiritual a qué se refiere. El justo que menosprecia a su madre. No vivamos por vista. No creamos a nuestro punto de vista. Tal vez tú vas a ver a alguien que te dijo algo que no te gustó. Tal vez alguien que también está yendo a la iglesia de pronto no es salvo, pero esa persona tal vez, no sé, te hizo alguna maldad. Entonces, solo por algún pensamiento, tú te alejas de la iglesia porque estás mirando naturalmente con tus ojos. Pero no hagas así. Mira espiritualmente. Aquí está un secreto. ¿Cuál es el sabio? El sabio no menosprecia a su madre. Aquí dice, ¿cómo se llama el que menosprecia a su madre? El necio. Hoy, curiosamente, fue más para los hermanos. Por eso nos tuvimos que extender un poquito más, porque estamos hablando para los hermanos. Los hermanos aguantan más. Los que no son hermanos, ellos aguantan cierto tiempo y ya va a empezar la novela. Ya va a empezar la serie, esa serie que están viendo y si no tienen que madrugar, entonces ya para empezar la serie hasta aquí escuchan. No sé si se dan cuenta que cuando llega el momento de la oración, los números bajan. En ese momento dice que hay 59 personas. Vamos a orar. Para muchas personas, orar es, ya se acabó y se empiezan a ir. El momento más importante de compartir la palabra es la oración. Es el momento más importante, más valioso. Hay gente que ya ha descubierto el secreto también de la oración. ¿Quién menosprecia a su madre? Vamos a orar y se van a dar cuenta las cifras. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque has permitido que la sabiduría le sea oculta a los sabios, a los doctos, a las personas que tienen renombre, que son destacadas así en el mundo. Son honrados por los hombres. Hombres que son honrados por los hombres por tener así como mucho estudio, mucha disciplina, muchas cosas así. Pero tú has escondido de personas así y lo has revelado a lo más vil, a lo más menospreciable, a lo que es como un niño. Al niño se le trata como si fuera un tontito, pero el niño es la persona que más puede recibir la palabra, más fácilmente puede recibir la palabra. Los niños no son tontos. El niño es menospreciado por aquel que se compara. Pero has escondido la sabiduría de personas que tienen un recorrido teológico, un recorrido religioso, y lo has revelado a los que son como niños, a los que no conocían nada, no sabían nada. A ellos les permites ver. Al que es así, le permites ver claramente tu palabra. Padre, gracias Señor, oh Dios, por tu sabiduría. Leyendo el libro de Proverbios estamos considerando la sabiduría. Y gracias por este capítulo que hemos considerado el día de hoy. Gracias por lo que has mostrado a tu iglesia. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.